Bienvenidos a este episodio de Impronta, Entretejiendo el Tiempo. Pero con una nueva modalidad que ya les avisamos. Estamos en la primera entrega de nuestra nueva sección, Picando Ideas. Básicamente lo que queremos hacer en esta sección es pues ponernos más a discutir más que como que darles una clase. Pues entonces vamos a estar un poco improvisando, pero también discutiendo, y quizá podrían sentirse un poco agitados o que incluso podrían escucharnos que peleamos, pero no es así. Creo que nunca Vamos hemos a... tenido una discusión en la que terminemos peleadas. Entonces no se preocupen, igual todo lo vamos a hacer desde nuestra propia experiencia, conocimiento, sabemos que no dominamos todas las áreas, pero por eso venimos aquí a picar ideas nada más. Y el tema que vamos a abordar hoy se relaciona con Gandhi y habla de los 7 pecados sociales. Nada Entonces, más como una intro, obviamente conocemos a Gandhi como un libertador que tenía como ideas de paz, sin violencia. Entonces, por eso es que saca entre una reflexión, las publica y las construye en 1925 y saca estos 7 pecados sociales como causantes de grandes problemas del ser humano para que se promueva una reflexión moral. Porque con estos pecados sociales producen violencia, pobreza y subdesarrollo en cualquier sociedad. Yo leí, que ya sé que no es una fuente muy confiable, pero en Wikipedia decía que estos 7 pecados sociales se publicaron 6 meses antes. Bueno, más bien un tipo los dijo en un discurso en Inglaterra 6 meses antes y después un amigo de Gandhi, porque pues Gandhi estudió en Inglaterra, un amigo de él se los mandó a Gandhi porque pensó que era importante que la gente de la India los conociera. Entonces, la verdad es que yo no entiendo si es algo completamente de Gandhi o no. Sí, nada más habría que considerarlo como esta persona que daba una reflexión hacia también, no inculpar, pero promover que no hubiera tanta desigualdad entre los países. Sabemos que India estaba sometida a Inglaterra y no en vano, India también sufrió incluso una hambruna que mató a miles, ¿no? Entonces, esto es parte, ¿no?, de todo este contexto histórico que surgen estos pecados sociales. bueno, aquí pueden estar o no de acuerdo con los pecados. La verdad es que hoy en día muchos están a discusión porque se aplican en todos los contextos. De hecho, sí, o sea, para mí algunos es como entran tanto en la normalidad que yo ni siquiera los consideraría como pecados sociales, es simplemente cómo funciona el mundo, pero pues de eso trata el programa, ¿no? Discutir qué piensa cada una y también creo que vamos a exponer nuestros valores, por así decirlo, o que consideramos correcto o incorrecto. Así que, May, ¿por qué no nos das la lista? Y luego ya ahora sí nos dices por cuál empezamos. Ok. Eh, en, bueno, en sí vamos a tocar todos. Creo que el primero debería de ser el de la política sin principios. Bueno, los leo. Política sin principios, riqueza sin trabajo, placer sin conciencia, conocimiento sin carácter, negocio sin moral, ciencia sin amor a la humanidad, religiosidad sin sacrificios. Y bueno, no sé qué opinan ustedes, pero podemos empezar por política sin principios. Sí, está bien. Por mí está perfecto porque lo veo a diario en mi trabajo. Bueno, entonces, igual empieza a ver tú qué consideras de ese punto. Bueno, cuando lo leo así sin leer a qué se refería Gandhi, yo pienso que se refiere o sea, cuando la palabra política para mí significa como que darle el poder a ciertas personas para tomar decisiones por un grupo más grande de personas, ¿no? Y política sin principio, pues a mí me da a entender que estás tomando esas decisiones sin tomar en cuenta lo que es mejor para todos, más bien como que de una forma egoísta, algo así, ¿no? No sé qué opinen ustedes. Bueno, se puede ver en varios casos, pero para mí política sin principios es, bueno, lo vemos mucho en México, ¿no? Estos personajes que quieren el poder no necesariamente para beneficiar a la sociedad, sino para beneficiarse ellos mismos y las decisiones que toman son
son de acuerdo a su grupo de trabajo, por así decirlo, de beneficiar a los que están en mi partido, beneficiar a la gente que me apoya, pero los demás quedan fuera. O sea, no me importa si te estoy perjudicando en cierto aspecto, yo no veo tu punto de vista. No es como llegar a un acuerdo de beneficiar ambas partes o, pues sí, como balancear esto. Es simplemente de quien me apoya, recibe beneficios y los demás, pues, ahora sí que están por su cuenta. Yo así lo veo. Sí, porque yo creo que Gandhi se refería a esto como que a un nivel más global, como de cuando un país decide entrar en guerra con otro país por una razón por la que el primer país piensa que es bueno para su población que estén en guerra, ponle que por un territorio que perdieron hace mucho tiempo y ahora lo quieren de vuelta, pero no toman en cuenta que la guerra para otro país pues va a ser algo malo, ¿no? Es que también estamos en una sociedad actualmente en que un político nunca va a ser un héroe y nunca va a ser como una buena persona. Simplemente al estar en la política ya eres una persona tramposa, ambiciosa, mentirosa. Igual, no sé, políticas sin prejuicios, principios, perdón, me recuerda mucho a, ya lo dijo Fer, es el ejercer el poder en la toma de decisiones. ¿Cuántas veces no se le autoriza a empresas que sabemos que no tienen los mejores métodos y que al fin y al cabo hacen negocios sin moral, que después lo vamos a ver, y aún así el Estado, que es el que toma estas decisiones con la política, lo autoriza porque le va a dejar una derrama económica importante? Entonces, él al tener la decisión de entrar al país, autoriza a empresas, a sujetos que no vienen con intenciones de beneficiar a la sociedad, solamente enriquecer sus bolsillos. Sí. Entonces, obviamente, hay una política sin principios porque, en teoría, según recordemos, la democracia surge para apoyarse y que el poder esté en el pueblo y etcétera, ¿no? Entonces, si la política simplemente va a beneficiar a unos cuantos o a la empresa, pues, ¿en qué política cabe el que no pienses en la sociedad? Entonces, ¿cuántas transnacionales entran y la población lucha por sacarla? Actualmente, y de hecho en nuestra página de Facebook, hablamos de Lady Pech, cómo es que lucharon para sacar a Monsanto de la península de Yucatán, y eso obviamente no fue gracias a una política, fue gracias a que la población estuvo haciendo la guerra judicial. Entonces, políticas y en principios también lo veo esto, no necesariamente ver el candidato que busca su popularidad o ganar buen dinero, sino también en el ejercicio del poder, autorizar que intereses ajenos al bienestar de la población entren. Sí, eso lo veo todo el tiempo en mi trabajo, o sea, no a nivel nacional, pero, por ejemplo, pues en la dirección de obras que literalmente se dedican a crear obras para la sociedad, o sea, no sé, escuelas, hospitales, arreglar las calles, bueno, creo que eso es más de servicios urbanos, pero cosas de ese estilo, pues se tienen que dar contratos a empresas que se dediquen a ese tipo de obras. Y hay diferentes tipos de contrataciones, pero normalmente lo que hacen es pues escoger empresas que tienen alguna relación con la persona a cargo, independientemente de si van a hacer un buen trabajo o no. Inclusive tuvimos un problema, la verdad es que yo no sé si fue cierto o no, porque yo no estoy como que metida ahí directamente, pero de que contrataron a una empresa para restaurar las calles del centro histórico de Tlalpan y aparentemente esta empresa no, pues no sabía como que muy bien lo que está haciendo en cuanto a restauración y pues se llevó un buen de cosas que no se debió de haber llevado. Según que unas piedras volcánicas que la verdad es que yo digo, bueno, pues qué tan significativo tiene que son unas piedras volcánicas, ¿no? Pero bueno, se armó todo un rollo ahí y solo porque esta empresa la metió pues la persona que estaba a cargo, sin tomar en cuenta que pues estás trabajando con el patrimonio cultural de las personas, ¿no? Sí, eso se da mucho en todos los sentidos, de voy a contratar al compadre que me haga esto y de repente ya se te hizo un hoyo en la carretera o se te cayó el puente y ahí ya va el presupuesto de mes, bueno, de años, o sea, o sucedía, no sé si les tocó ver en Cholula, de cuánto costaban las calles, que venía, o sea, muy orgullosos ponen el costo total de las calles y luego te das cuenta que se inunda cada mes en época de lluvias, cuando se suponía que para eso era la calle, para que no hubiera agua. Y eso ya es como lo máximo del descaro, ¿no? O sea, te pongo cuánto me costó esta obra que no sirve. Sí. Y eso es porque una persona tomó una decisión que pues no, claramente no beneficiaba a la mayoría de las otras personas.
Y bueno, nada más para seguir recordándolo, entonces si Gandhi saca esta lista de pecados para hacer una reflexión en cuanto a la inequidad en los países y en las sociedades, pues definitivamente un buen inicio es con esto, ¿no? Políticas sin principios, si la política es el ejercicio de las decisiones de la población por parte del Estado y desde ahí está totalmente corrompido, pues, ¿qué se puede esperar de que la población logre tener mejores niveles de vida, mejores sistemas sociales? Pues si desde el inicio, desde la toma de decisión, pues viene con intereses personales, intereses económicos que solo va a beneficiar al político o a su círculo más cercano. Pero ahí también el punto importante es de tú como persona, cómo actúas. O sea, muchas veces está la mentalidad en la gente de si me beneficio yo, está bien. Si perjudico al otro, pues muy su problema, ¿no? Ya verá cómo le hace. Y eso, o sea, yo sí siento que tiene mucho que ver, o sea, desde el nivel individual hasta cómo llega a los altos mandos, de cómo se ve todo este aspecto. O sea, si tú como persona no cambias, o sea, si no ves por todos en lugar de ver por ti, pues ¿qué esperamos de los que están tomando las decisiones en este momento? Sí, de hecho, pues pensándolo como más a nivel global, siempre va a haber una diferencia de lo que yo como país puedo pensar que algo es bueno para mí y eso no va a ser bueno para otra persona, ¿no? Para otro país. O sea, siempre va a haber ese tipo de diferencias. Entonces, si lo pensamos así, pues siempre va a existir la política sin principio, porque pues, no todos piensan igual, no todos consideran las cosas iguales. A mi parecer, como que este pecado, pues no es algo que sea evitable. Sí, pues cuántas empresas no han sacado o que, ya sabes, cambio de sexenio, de repente ya te quito contratos a ti porque no me parecen tus ideas, pero al presidente anterior le parece una buena idea. Hay personas que lo ven mal porque se quedan sin ese empleo, pero otros dicen que bueno porque estaba contaminando demasiado. O sea, ¿ahí cómo te pones de acuerdo? ¿Está beneficiando a una población que no tiene pues sí, para comer el siguiente mes porque ya le quitaste su fuente de ingreso, pero por otra parte estás haciendo un bien mayor, bueno, entre comillas, la verdad es que no lo sé, por el medio ambiente? Es ahí como balanceas todo. Híjole, es Creo que algo que justamente, Perdón, perdón. perdón, no, que aquí ahorita estoy recordando que ese es el punto, ¿no? Cómo es en ese ejercicio del poder, ese límite o digamos, esa atadura es el principio, ¿no? Entonces, si lo vemos básicamente, pues para eso existe la Constitución y las leyes. O sea, al menos en teoría es un tope que brinda que los políticos o los que ejercitan el poder no rebasen esos, ese individualismo, esa falta de principios, porque van a tener en teoría estos reglamentos jurídicos que lo van a hacer, pero muchas veces, a veces la ley también es muy débil o que no atañe a toda la realidad, que deja lagunas y que pues, eso es aprovechado por los que saben de esto. Entonces, pues por mucho que la ley lo diga, pues al final es muy frágil también. Pati, pero yo te voy a contar un aspecto, o sea, algo familiar, que su abogado le dijo, hace cuando estaba perdiendo el caso con el abogado que tenía en ese entonces. Y esta persona tenía razón, o sea, lo que le había pasado era injusto, pero aún así la otra parte estaba ganando. Bueno, injusto desde el punto de vista de la familia, claro, cada quien lo va a ver con sus propios ojos. Y me acuerdo que quería cambiar de abogado porque, pues sí, o sea, el que tenía no le estaba ayudando para nada. Y le dice, señora, pues la verdad es que sí puedo ganar su caso, pero lo que voy a hacer ciertamente es legal, pero no es moral. ¿Qué decide? Y ahí es cuando entramos de, bueno, las leyes también ahí es como las moldees, o sea, que el abogado que te toque también. Claro, o sea, ahí diste algo muy importante porque ahí sería una crítica a los que estudian derecho, porque a los estudiantes de derecho les hacen ver como si la ley fuera perfecta, imbatible y sólida, y pues no, recuerdo que en la licenciatura nos dijo una de nuestras maestras, pues es que la ley está hecha por humanos, entonces por simple naturaleza la ley es imperfecta, pero obviamente hacemos ver a las leyes, a la Constitución, algo que no se va a destruir con nada. Entonces, pues obviamente que los abogados más eh, sin principios, pues van a abusar de estas lagunas. Pero tienes toda la razón. Obviamente el aspecto moral es algo que no se va a decir hoy en día y aún así los pecados sociales atañen a aspectos morales.
Yo creo que es más cuestión de que las personas se involucren mucho más en las partes de como las políticas culturales, reformas de las leyes, porque así como que hasta cierto punto se pueden ir actualizando, ¿no? A las necesidades de esa época, porque, pues sí, si estamos lidiando con leyes que se crearon hace un buen de años, pues no, van a haber muchos aspectos que no pueden aplicar hoy en día. O sea, por Sí, en caso ejemplo, de México. ajá, o sea, aquí hay muchísimos ejemplos, pero el que primero se me ocurre es lo del Tren Maya. Pero bueno, no sé, no voy a hablar de eso porque tengo muchas opiniones al respecto. Nada más de México hay que considerarlo, nuestra constitución ya tiene más de 100 años, o sea, esa constitución estuvo hecha para una época muy definida, 1917. ¿Cuánto de esa constitución realmente vale la pena actualmente? ¿O cuántas cosas no está teniendo en cuenta esa Ujú. constitución? Es parte, ¿no? O sea, una ley es para la época y para los humanos de esa época. No por eso significa que sea perfecta. Pero es un buen tope en teoría para que no hayan abusos, pero pues, alguien que sepa bastante y que no tenga, eh, digamos, ¿qué sería? ¿Cuál pecado? Este, pues no tenga moral, no tenga suficiente, pues, sinceridad, pues puede causar estas corrupciones en la misma ley. ¿Quieren pasar al próximo pecado? Claro, quiero el de riqueza, Sin trabajo. así es. Riqueza sin trabajo, híjoles. ¿Tú qué Yo les piensas, traigo Fátima? uno. Bueno, les traigo dos. Uno que fue muy popular hace unos meses y el otro que está siendo muy mediatizado en estos momentos. El primero es estas transnacionales, como ya hemos comentado, ¿no? Riqueza sin trabajo, ¿no? Creo que es bastante clara cuánto te enriqueces a costa de otras personas sin el debido esfuerzo para ganártelo, ¿no? Igual podemos ver que con esto se pudo sacar muchas teorías como el comunismo y el socialismo que venían parte de esta crítica, ¿no? De que los burgueses abusaban de los proletariados y bueno, ya sabemos cómo estas teorías surgen hasta este momento y son manipuladas en cuanto a los que más tienen y los que son abusados. Yo les traigo el caso básicamente de el que hasta hace un par de meses era el hombre más poderoso del mundo en cuanto a dinero. Estoy hablando de Jeff Bezos y estoy hablando de Amazon. ¿Cuánto realmente de esta gran empresa que ha sido un éxito a nivel mundial y que todos hemos consumido Amazon, cuánto realmente de esto le pertenece a la cabeza y cuánto realmente no se le da a sus trabajadores? No sé si ustedes sepan cómo se es trabajar en Amazon, o sea, tú como trabajador empaquetando, tengas niveles de vida, derechos laborales, seguros de vida, etcétera. Yo no les puedo decir que tampoco soy experta al respecto, pero hay una buena forma de saber cómo es la vida en caso de que no sepan cómo es trabajar dentro de Amazon. Y es porque hace un par de años South Park hizo una sátira, como siempre, de cómo es la vida. E incluso trabajadores de Amazon reales dieron su opinión y dijeron, está totalmente en la realidad, o sea, tienen todos los detalles de cómo es la vida ahí, ¿no? Y que si tienes algún accidente, como en el siglo XIX, cuando empezaron los obreros, pues obviamente es tu pedo y no te van a pagar, perdón, perdón, Fer, es tu problema, entonces no te van a dar como el respaldo tanto, ¿no? Porque pues eres un obrero más en esta super maquinaria llamada Amazon. Y pues ahí es donde yo pienso cuánto realmente Bezos tuvo, sobre todo con el inicio de la pandemia, el primer año, y cuánto no se le da a sus trabajadores. En ese caso, es que ese tema de riqueza sin trabajo, la verdad es que es muy complejo para mí porque, o sea, yo no digo que Jeff Bezos sea una mala persona por crear tanta riqueza por una idea suya. Más bien lo que critico sería precisamente cómo se asegura de que, aunque él es el hombre más rico del mundo y sus trabajadores no lo sean, cómo se asegura de que sus trabajadores pues tengan una buena calidad de vida. Claro, porque ya sabemos, ¿no? El problema actualmente del mundo en sí no es tanto el dinero. Hay un chorro de dinero, hay un chorro de poder, hay un chorro de espacio, no se distribuye como debería ser. O sea, cuánto realmente se queda atascado en algún punto que quién sabe. Incluso como decíamos, ¿no? Entre los políticos, cuánto dinero se atora con un político y no se le da a los trabajadores, al proyecto en sí, porque hicieron un desvío de fondos.
Entonces, en este aspecto es cómo se está distribuyendo la riqueza, ¿no? Como les digo, de esta idea de riqueza sin trabajo surge tan fácil el aspecto social o comunista, en el que sabemos que Marx hace una gran teoría, pero es justamente, ¿no? Cómo se distribuye o cómo es ser justo. Bueno, creo que ahí el término está mal aplicado, entonces, esto de riqueza sin trabajo, porque la persona sí está trabajando. El punto es cómo distribuye pues las ganancias. Porque yo cuando veía riqueza sin trabajo, la verdad es que me entró en duda así como, ¿a qué se refiere? O sea, para tener dinero, pues a menos que seas junior, dudo mucho que logres tener dinero sin trabajo. Entonces me puse a pensar como los inversionistas, ¿no? Igual y se refiere a trabajo físico, tal vez se refiere a que te estás enriqueciendo simplemente como metiendo tu dinero a la bolsa y no lo estás trabajando físicamente, que después también se me hizo una tontería, ¿no? Porque estás corriendo un riesgo, entonces para mí eso sí implica como incluso trabajo. Entonces, sí, en este aspecto creo que más riqueza sin trabajo es riqueza a costa del sufrimiento de otros y desigualdad, y incluso se puede ver hasta casos como esclavitud, ¿no? De otros países que ponen a niños a trabajar, porque ahí no hay más fuentes de ingresos. Entonces, yo le cambiaría un poco el nombre, más que riqueza sin trabajo, es cómo se distribuye la riqueza. Sí, porque yo creo que esa idea sí aplicaba más como a la cuestión de esclavos, ¿no? Hoy en día pues es más como a los talleres estos que existen en Asia, ¿cómo se dice? Sweatshops, ¿cómo se dice en español? Bueno, sí me No me entienden, acuerdo ¿no? el término, pero sí. Malasia, Taiwán, Singapur, creo que también. No, creo que no. Malasia lo tiene también. China. Ujú. Pues sí, de estas personas que están trabajando un buen de horas en pésimas condiciones y les pagan casi nada para que empresas multimillonarias pues ganen un buen de dinero vendiendo lo que estas personas hacen. En Sí, ese por eso caso. te había comentado al inicio que este punto de riqueza sin trabajo lo veo muy bien relacionado con negocios sin moral, porque muchas de estas situaciones en las que no se le da el pago justo a las personas viene porque desde arriba la cabeza, el jefe, no tiene sus negocios humanamente establecidos, ¿no? Le importa mucho generar riqueza, pero pues a cambio no le importa cómo es el trato a sus trabajadores, ¿no? Por eso es que también les había comentado, tenía dos casos, uno que era de Jeff Bezos, que tanto puede entrar, el otro es el outsourcing, porque de hecho ahorita sabemos que estaba Morena, creo, sacándolo de que fuera legal, o sea, que, no, que fuera permitido, porque sabemos que muchas empresas ocupaban el outsourcing para subcontratar a sus trabajadores, y obviamente eso generaba que se liberaran de algunas prestaciones para el trabajador, y ahorita pues como ya lo estaban quitando como algo permisible, la iniciativa privada estaba pues muy molesta de que pues les iba a bajar el dinero, no iba a generar suficientes flujo de economía. Incluso ahorita estaba, no me acuerdo qué empresas amenazando de que se iban a ir de México si quitaban el outsourcing, porque obviamente el outsourcing les permitía evadir el 10% de prestaciones de sus trabajadores. Entonces, ¿qué tanto realmente, por ejemplo, en el caso de que las empresas ocupen y abusen incluso del outsourcing, eh, es un negocio sin moral, sabiendo que el trabajador no tiene prestaciones? Pero las empresas que se dedican al outsourcing no les garantizan esas prestaciones, aunque la otra No. empresa que los contratan, ¿no? Mm. Entonces está mal. Bueno, también los pagos, ¿no? O sea, horarios este, es que ya ni siquiera son 8 horas, son 10 horas trabajando por un sueldo miserable de 6,000 pesos. Y es como, ¿cómo mantienes? O sea, si tienes familia, ¿cómo mantienes una familia al mes con 6,000 pesos? ¿En qué cabeza cabe? No, Pero hay tantos trabajos así que me sorprende. trabajo con personas que ganan menos de eso, ganan como 3,000 y tienen una familia. Está complicado, ¿no? Yo creo que ahí sí toda la familia trabaja pues sí, para pagarlo del mes. O sea, la verdad es que sí estamos en una situación muy privilegiada, ya que lo vi. Hay un programa en YouTube, un canal, perdón, en YouTube, que se llama ¿Qué pasaría si? Y tiene el caso de qué pasaría si la riqueza, o sea, en todo el mundo se distribuyera equitativamente. Y creo que tendríamos que sobrevivir con 350,000, lo equivalente a 350,000 pesos.
Y para una persona que hace millones en un día, es como, ¿eso qué? O sea, es como me compro unos zapatos con eso. Pero las personas que en verdad no tienen ni agua en donde viven, es como, no, bueno, ya voy a poder mañana, o sea, tomar agua potable. Y es cuando te das cuenta de qué tan mal estamos en el mundo. Que para mí, o sea, 350,000 pesos es como, pues suena mal, pero ¿en cuánto estaba la colegiatura en la UDLA? O sea, ¿cuánto haces con ese dinero? Y luego me acuerdo de estas personas que ganan 6,000 pesos al mes y es de, bueno, sí, les da más oportunidades. Y es un tema complicado, porque también tiene que ver con cómo cuida su dinero, como educación financiera y todo Ujú. ese rollo, y seamos conscientes que no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Sí, ahorita igual, May, de que dijiste que somos privilegiados, en general, ¿no? El círculo en el que nos desenvolvemos es privilegiado. Y es eso, ¿no? Porque muchos dicen, ah, pues no tienes educación financiera, entonces, pues obviamente se te va a ir el dinero, pero es de, pues tú también disfrutas de otras cosas que todas las personas quisieran disfrutarlo, ¿no? Comprarte quizá alguna comida cara, quizá comprarte una ropa que no necesitabas, o cosas más allá, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Podemos nosotros criticar que las personas que ganan 6,000 pesos no tengan una educación financiera, pero pues tú también abusas de decir que pues teniendo tanto dinero que te respalde, pues tú puedes darte el lujo de comprar otras cosas. Y con la poca educación financiera, pues generas un incremento que pues te va a dar una muy buena vida a largo plazo. Entonces, sí, por eso te decía, negocio sin moral con riqueza sin trabajo es para mí bastante complementaria. Eso también tiene que ver con lo de los inversionistas que decías, Mike, porque como que mucha gente tiene miedo de meterle a las inversiones porque no sabe cómo funciona el mercado, no sabe cómo funcionan las finanzas, no sabe ni cómo empezar. Y entonces, no sé si se enteraron del caso de GameStop. Ah, sí. GameStop, Blockbuster también entró ahí. Mi querido Blockbuster finalmente resurgió de las cenizas. ¿En Bueno, serio? Yo no sabía. estaban los dos. Estaba una tercera empresa, no me acuerdo cuál era la tercera, pero GameSpot fue del que más se habló. Bueno, ahí sí me pongo a pensar, cuando ya por fin la gente aprende y sabe cómo hacerle para generar riqueza, aunque sea riqueza sin trabajo, como, si como algunas personas lo considerarían, ¿por qué le quitan esa oportunidad a ellos? O sea, De no. hecho, me topé con ese comentario, ¿no? Porque salió la noticia de que no me acuerdo si era la bolsa de valores de Wall Street la que hizo algo al respecto, como que negó o replicó de alguna forma de esta situación de GameSpot. No sé si incluso le dio como Es que lo un que pasa es embargo. que existen diferentes formas de invertir en la bolsa, ¿no? Pero ya hay aplicaciones para el teléfono donde normalmente tienes que pagarle a la aplicación como cierta cantidad cada vez que compras y vendes acciones, pero había una aplicación que ya no te cobraba y entonces a través de esa aplicación es cuando mucha gente empezó a comprar pues las acciones de GameStop. Pero esta aplicación, después de todo lo que pasó, les empezó a prohibir comprar cierto tipo de acciones precisamente porque estaban haciendo que empresas multimillonarias pues se quedaran en bancarrota, pero pues sí está mal, o sea, ¿por qué las empresas multimillonarias sí pueden y las otras personas no? Y eso es lo que también salió el chiste, ¿no? Finalmente se dieron cuenta los magnates que los demás aprendieron a hacer inversiones y ya no les gustó que jugaran en el mismo juego. Ajá. Y de hecho eso es algo como, si nos vamos haciendo más profundo, la clásica crítica realmente a lo que es el capitalismo. El sistema económico que nos rige, en teoría te decía que la mano invisible iba a generar esta redistribución de las riquezas y que no iba a haber problema en esta inequidad o en esta brecha. Al final, pues ahorita se supone el capitalismo, la mano invisible generando esta posibilidad a GameSpot y a todos los que invirtieron, pero es ahí ahora sí cuando es mi balón, yo me lo llevo y nadie más juega. Bye. Sí. Entonces, en ese caso yo no estoy en contra de la inversión como una forma de generar riqueza, pero pues que se pongan de acuerdo, ¿no? Sí, no creo que sea tan malo o amoral, si queremos verlo desde el punto de vista moral, aunque yo no sé nada de ética ni de filosofía, que se invierta, porque si el riesgo es que, como está ahorita con la Bitcoin, ¿cuántas veces a lo largo de la pandemia hemos visto que se eleva padre y luego tiene su bajón? Entonces es como un albur que pues vale la pena arriesgarse si tú eres de esas clases de personas, pero
definitivamente hay otro tipo en el que sí, negocios inmorales totalmente claro, ¿no? De hecho, ahí nada más podría meterlo rápido. Me acuerdo que de niña se comentaba, ¿no? Aquellos que son narcomenudistas y narcotraficantes, es un buen negocio, ganas muchísimo dinero y ellos tienen sus trocas, tienen todos los lujos que se puedan dar, pero pues obviamente es a costa del sufrimiento y la enfermedad de las personas, ¿no? Sabemos, Sí. es adicción, adictos los que dan el dinero, no es realmente otro tipo de personas, son adictos los que van a solventar todo este super negocio. Entonces, eso definitivamente lo decían desde que yo era niña. Tú serás muy rico, pero tú estás a costa del sufrimiento de las personas. Y por ahí no me acuerdo quién de ustedes dos lo comentó. Entonces, pues sí, o sea, es un negocio sin moral, claramente. Muy Pero buen negocio en cuanto a generar riqueza. es que ahí entra la parte de si no hubiera quien lo consume, pues entonces no existiría el negocio. Y si no lo obtienes de mí, lo vas a obtener de alguien más. Claro. No, es a lo que voy. O sea, podrías tú justificar esa parte de, pues, está ahí, no te estoy obligando a consumirlo, no te estoy dando una pistola. Pero al final es como, pues, tampoco es negocio sin moral, pues al fin y al cabo tú sabes que alguien va a caer. Entonces, Ujú. yo voy a estar eh, generando mi riqueza, aunque tal vez de 10 personas, solo uno me compre, porque obviamente no es que todos te estén consumiendo, pero con solo esa persona que te esté dando el suficiente dinero para mantenerte a ti con tu buena vida y obviamente el vato pues totalmente adicto y destruido en todo sentido, pues ese es justamente negocio sin moral. No te voy a dar a todos, solo con una persona que me consuma es suficiente. Bueno, sí, Híjoles, pienso perdón. en tiendas como tipo mascota y me enoja muchísimo porque yo creo que también cae dentro de lo de negocios sin moral. La forma en la que tratan a los animalitos me da mucha tristeza. Cada vez que paso por un centro comercial donde hay una mascota, literalmente tengo que voltearme y no ver la tienda porque me da mucho coraje y mucha tristeza. Y pues es precisamente eso, ¿no? De estas empresas que generan mucho dinero, pero no les importa, en este caso, la vida de, pues no son humanos, por eso sí son seres vivos. Sí, pues cuando pasó todo esto de la pandemia, ¿no? Que hubo quejas de un mascota, no sé en dónde estaba, que dejaron a los animales morir ahí, o sea, ya nadie iba Ah, a sí. atenderlos, que fue como, ¿qué pasa por sus cabezas? O sea, ni siquiera eran animales de hámster, ¿no? Que lo consigo mañana en 30 pesos, eran animales, que sí, o sea, de mil y tantos, y Exóticos. como, bueno, incluso no lo veas por la parte, si no lo quieres ver por la parte humana, así de pobre animalito, pues que te afecte en el bolsillo, ¿no? Ve y dale de comer, digo, al menos, si ese es tu incentivo para tener una tienda así, al menos alimentalos, o sea, pero ver a todos los animales ahí muertos, pues, ¿qué pasa por sus cabezas? Sí. Creo que sería bueno también de ahí continuar con placer sin conciencia, porque esto también va muy de acuerdo con cómo es que los negocios, lo que decíamos, ¿no? Pues no te están obligando a consumir, es tu decisión, ¿no? Entonces, ¿cuánto de nuestro placer en cualquier circunstancia, pues no viene con esa conciencia? Y yo lo veo mucho con esta conciencia, bueno, que actualmente ya está muy de moda hablando, ¿no? Conciencia social, conciencia ecológica de lo que se consume. Yo lo pensé mucho en el consumismo actual que nos rige con el sistema capitalista, ¿no? Si somos consumistas excesivos en todo sentido, en comida, en ropa, en, no sé, en accesorios, para aquellos que juegan videojuegos, entretenimiento. Y todavía me acuerdo, no tengo bien el dato exacto, pero hace tiempo leí que un elemento, un artefacto que tienen las consolas de videojuegos es un elemento que solamente se encuentra en una parte del mundo y es en África. Es necesario ese artefactito. Entonces, la forma en que se construye una consola de videojuegos actual es todo detrás de una red de explotación infinita en esa zona de África. Entonces, al final, pues sabemos que el mundo de los videojuegos genera una cantidad excesiva de dinero. Ahí hasta existen los eSports que ya están en canales de deportes actualmente. O sea, cotiza muy bien la industria de videojuegos. Y como les comentaba, con esta cosita es una red horrible que casi nadie ha mencionado, pero que está en cada una de las consolas. Entonces, pues, ¿cuánto de nuestra pues, consumismo, de nuestro placer, pues no tiene lo que platicábamos en otros programas, ¿no? No estamos
analizando qué hay detrás de las cosas que tenemos. Pero ese Pero más en negocio sin moral, ¿no, Fati? Bueno, yo así lo siento. Es que es lo que te decíamos, ¿no? De lo de los narcotraficantes. O sea, si ellos están a base de el placer de una sola persona que sea adicta. Y tú decías, pues, ellos no le están amenazando de que lo consuman. Entonces, ese placer sin conciencia. Yo lo estoy pensando mucho en las personas que, te digo, de hecho hay una adicción, creo que ya, no me acuerdo el nombre, pero ya hay una adicción para los videojuegos de que de plano estás o días enteros, incluso en casos de las personas que mueren jugando videojuegos porque murieron de deshidratación y no sé de qué tanto, de que estuvieron días enteros ahí jugando. Entonces, ¿cuánto de este placer? Porque no podemos decir placer que solamente es en comida o en aspectos sexuales. Placer es en cualquier cosa que nos genera una reacción de felicidad excesiva. Pero es que ahí es mucho responsabilidad de las personas y tu inestabilidad emocional. Es como, Exacto. yo sé que tengo un problema con el azúcar, no me voy a atascar acá muchos cubitos de azúcar para saciarla. Es como, yo entiendo que tengo un problema con las galletas, con prácticamente todo lo que sale al mercado, porque todo tiene azúcar. Incluso los jugos, que yo amo el jugo de naranja, pero pues contrólate, mija, porque la cantidad de azúcar que Exacto. tiene, ni modo. Y ahí es mi responsabilidad también decir, bueno, ok, puedo moderar este rollo de me gusta mucho el azúcar, igual y hoy puedo conseguir consumir jugo de naranja, no voy a consumir coca y mejor voy a comprar vegetales porque quiero tener una vida vegetariana o yo qué sé. O sea, ahí depende mucho de ti también como consumidor, no podemos dejarle toda la responsabilidad a las empresas. Es, No, claro. yo sé May, que ese es tienes el una adicción punto. a videojuegos. El pecado se llama placer sin conciencia. Ahorita yo no le estoy hablando a la empresa, estoy hablándole al consumidor, que es justamente que no tenemos ese examen de conciencia sobre la procedencia y las implicaciones de lo que consumes. Ese es el punto. El pecado es placer sin conciencia, o sea, es la persona la que tiene que hacer esto, no es, pues es que estaba en la tienda y pues estaba en la tienda y lo compré, ¿no? Pues tú lo compraste, tú eres el responsable de esas acciones. Es que lo veo como la parte que mencionaste de esa empresa que solo consiguen este dispositivo en cierta parte de África. Ahí, bueno, sí, también es la culpa de la empresa, Claro. porque si sabes, o sea, todo lo que afecta a las vidas de las personas que viven ahí, no sé, explotación laboral o yo qué sé, consiguiendo esta pieza, pues no lo haces. Que obviamente lo van a hacer porque es dinero. Y también tú como consumidor, o sea, si es que muchos no están al tanto de lo que pasa en estas empresas. En ese sentido, sí es culpa totalmente de la empresa, pero en otras cuestiones donde sí te puedes controlar y sí sabes el daño que te hace, es tu responsabilidad. Claro, y por eso, o sea, es el placer sin conciencia. Tú, cada uno de nosotros, ¿quiénes de nosotros hemos, valgas el término, pecado, darnos placer sin conciencia? Como dije, en la comida, muchas veces en Navidad, no sé cuántos nosotros nos podemos llenar de súper comida y es un placer. Y ya decimos, "Ay, no importa la dieta, no importa, etcétera", ¿no? Es lo mismo como te decía en los videojuegos. Yo amo los videojuegos y tengo todas las consolas sabidas y por haber. Yo que me voy a estar preocupando de que esté pasando una red de explotación en África para que se construyan todas estas consolas. Ese es el punto. Digo, no es la culpa, o sea, tiene la responsabilidad la empresa, riqueza sin moral, sí, riqueza sin trabajo, pero también placer sin conciencia para quienes lo compran. sí, yo lo veía desde dos puntos de vista. Uno, las drogas, chance el alcohol, que mucha gente pues se vuelve adicta a estas dos cosas y afecta, o sea, no solo los afecta a ellos mismos, pero hasta cierto punto pues también afecta a la sociedad. Y otra cuestión es como lo que mencionabas, ¿no? Como este dispositivo, pero yo lo pensaba más como, por ejemplo, la Nutella, que a mucha gente le encanta la Nutella, pero pues ¿de dónde viene, no? O sea, ¿qué está haciendo Nestlé con respecto a cómo conseguir los ingredientes para hacer la Nutella? Entonces yo, Ahorita, perdón, pero no, termina. está bien, ¿qué pasa? No, es que ahorita que dijiste lo de la Nutella, mi sangre hirvió porque yo tengo un problema muy fuerte con obviamente tenemos una clásica amiga la que ama la Nutella y se desvive y compra por porciones. Ella no me creía, pero es que tú diste un punto que a mí me causa también mucha rabia. Y es el caso, no solamente de la Nutella, pero un ingrediente muy importante en todo lo que tenemos nosotros en nuestras alacenas, que es el aceite de palma. A eso me refería. Ustedes, si quisieran, revisen su alacena
y revisen sobre todo los conservadores, ¿no? Los que están con conservadores, que ahí van a estar todos hasta la pasta de dientes en ocasiones, tienen aceite de palma. Eso me Bueno, y si no molesta. saben, están destruyendo hábitats, quemando hábitats de orangutanes y básicamente quemando a los orangutanes vivos también por conseguir este aceite. Y no solamente eso, quieren saber algo más oscuro aún al respecto, Pues que no sé, tiene que ver con pero orangutanes. vas. Ok, Vas a me traumar a disculpo. muchos, Fátima. Lo sé, perdón, pero aquí es picando ideas y vamos a picar también otras situaciones. Eh, sí, ya lo dijo Fer, esto es por las plantaciones, como dijimos, en todo lo que tenemos en nuestras alacenas está el aceite de palma, o sea, imagínense todo el mundo comprando aceite de palma. ¿En qué parte podemos tener las plantaciones para el aceite de palma? O sea, es excesivo, nuestro consumismo genera que obviamente las empresas necesiten más espacio para plantar. Eso es más por Malasia, por Tailandia, en esta zona del sudeste asiático, y también en Indonesia. Entonces, pues obviamente para satisfacer el consumismo del mundo necesitan estar acaparando más y más territorios que le pertenecen a los orangutanes, porque obviamente necesitan plantar más palmas que de ahí van a sacar el aceite. Sin embargo, no termina ahí el asunto, porque obviamente el orangután está en peligro de extinción, sino que obviamente hay una explotación horrible a los trabajadores, y se les ocurrió en algún punto de estas zonas en las que hay plantaciones de palma, que estos trabajadores obviamente empezaron a levantarse porque se estaban cansados de la explotación, y para mantenerlos un poco tranquilos y pues satisfechos, obviamente sabemos, hablando de placer, una forma de que al menos los trabajadores estuvieran felices, entre comillas, para que no estuvieran molestos. Obviamente que se referían a trabajos sexuales. No habían suficientes mujeres para satisfacer a tanto trabajador. Entonces, ¿qué se pudo hacer para satisfacer a todos estos trabajadores? Pues como les digo, la palma afectó el hábitat del orangután. Entonces muchos orangutanes quedaron sin casa. Se les ocurrió la brillante idea de ocupar a hembras orangutanes para Ay, no, qué horrible, llenar Fátima. los espacios que las mujeres no pueden alcanzar a satisfacer a tantos trabajadores en las plantaciones de palma. Entonces, ese es el placer sin conciencia. Todo lo que genera nuestra total ignorancia en Indonesia, en el sudeste asiático. Fati, te faltó decir, acuérdense que cada que ustedes consuman Nutella están violando un orangután, así que Ay, qué horror. Una, a ver si así porque les en entra en la teoría, cabeza. obviamente, somos primates, por eso es que se les ocurrió decir, pues están muy parecidas la anatomía femenina del hombre a la anatomía femenina del orangután, así que pues, y pues pegó, y pues los trabajadores así se mantuvieron un poco con placer para que no estuvieran pues afectando el horario de trabajo. Eso es el placer sin conciencia. Pues yo sí me quedé un poco traumada. Sí, lo sé. No, Fátima contribuyó a que muchas se traumaran. Lleva contando esa historia desde la universidad y gracias a ella Daniel se la contó a sus alumnos de secundaria y ahora todos están traumados, pero ya no consumen Nutella. Excelente cómo mis palabras llegaron. Sí. No, pues sí, Órale, o no sea, sabía eso. realmente ese fue un buen punto, porque yo fue cuando empecé a tener cuidado con la Nutella. No te voy a decir que dejé de consumirla porque está cañón, o sea, te soy sincera, vas al cine, te ofrecen una crepa con Nutella, No. no consumo la misma cantidad que antes, pero pues sí compro, o sea, no Sí, puedo controlarme, pero también quiero darme un gusto un día, o sea, es algo que me encanta y ya y no ese lo es el punto. necesito. Tienes conciencia de ese placer, o sea, tienes el derecho, eres una persona, no eres, no sé, un ermitaño que vive de pura agua y insectos, o sea, tienes toda la libertad y al menos tienes ya la conciencia de no comprarte tu super reserva de 20 toneladas y solamente un frasito al mes. Está bien. Tristemente así vivimos y no es como que todas nuestras acciones no repercutan en algo negativo. Esa es la verdad. La ropa que traemos también es una industria muy cañona en cuanto a explotación y también afectar al medio ambiente. Pero al menos ya hay conciencia. Trauma, hay un trauma.
Como sea, hay conciencia, ya hay un examen previo a consumir, ¿no? Y bueno, nos siguen quedando tres, que es conocimiento sin carácter, ciencia sin amor a la humanidad y religiosidad sin sacrificios. Vamos a la de ciencia, ¿no? Sin humanidad. Ok. Adelante. Pues aquí yo lo veo con estas farmacéuticas que experimentan con animales. Yo una vez vi cómo funcionaba en Shark Tank, porque ofrecían una propuesta diferente a utilizar animales para probar cierto tipo de productos. Y ellos decían que la forma en la que este, se experimenta con animales, al menos cuando son productos como cosméticos, cremas, es que rapan al conejo y en una parte, en la mitad, le ponen el producto y en la otra no. Y si hay irritación, si hay ciertos efectos, pues ya lo registran. Pero aún así es como, pues pobre animalito, ¿no? O sea, ellos por eso sacaron su producto, porque hay otras formas de experimentar sin dañar a una persona o a un animal. Entonces, pero eso sí, era más caro. Y aquí es donde entra la ciencia sin humanidad, o sea, ¿qué tanto vale la pena seguir haciendo estas cosas? Creo que en ese aspecto, como lo mencionas, May, quizá se tendría que modificar un poco este pecado social, sino sin amor a la, no sé, a la naturaleza, a la vida, porque pues ya no es solamente dañar a las personas, sino dañar justamente a los objetos, a los sujetos de experimentación, que son en su mayoría ratoncitos, hámsters y demás especies pequeñas. De hecho, creo que sí está cambiando un poco, porque, por ejemplo, mi hermano, él estudia para químico farmacobiólogo, farmacéutico biotecnólogo. Entonces ellos usaban ratones pues sí, para ver cómo funciona todo y ya se los prohibieron. Ya él tuvo que hacer su ratón de un calcetín y frijolitos adentro para inyectarlo, para ya no usar animales reales. Entonces, como que sí está cambiando un poco cómo se está haciendo todo esto. Sí, porque en ese aspecto también podríamos verlo negocios inmoral, ¿no? Como es que desde un inicio sabemos que vamos a arriesgar y vamos a sacrificar tantas vidas Pero con ahí tal de tener el negocio, el producto. es que ahí está la otra parte, o sea, cuando todavía no existían estos de cómo probar sin necesidad de lastimar a un animal, era, pues imagínate, o sea, cómo pruebas todos los medicamentos que hoy en día nos salvan. O sea, no No, estoy o diciendo que sea, mi vida sea más importante que la de un animal, de hecho no, creo que no, sí, pero así es como estamos vivos todos, o sea, así se probaron las vacunas, así se prueban los medicamentos. claro. No, yo no estoy satanizando ni condenando las acciones que generaron las vacunas en los últimos siglos. ¿Ya? Simplemente es actualmente cómo podemos mejorarlo. Sí es triste cuántas vidas de animales se sacrificaron, pero no por eso voy a condenarlo, porque entonces con qué derecho yo me pongo una vacuna, ¿no? Es como, pues ¿cómo crees que se consiguió lo que tú usas, ¿no? Pues sería bastante, pues, hipócrita de mi parte, ¿no? Entonces, igual la misma ropa, ¿no? ¿Cuánta de la ropa que tenemos realmente tiene vidas animales? No, simplemente era como eso, cómo es que se ha ido transformando para tener una cirugía, cuántos animales llegaron. Mis papás también experimentaban anestesia cuando eran estudiantes con perros. No había de otra, porque ni modo que a ver quién se pone de sujeto de experimentar para ver si te matamos sin querer. Sucedía que a veces los pues eran estudiantes, se pasaban la anestesia y pues el perrito pues quedaba ahí dormido para siempre. Entonces, pues, sí, es parte de este proceso de aprendizaje que tristemente no había de otra. No por eso vamos a darnos baños de santos condenando todo, ¿no? Sí, No había de otra. estos casos no son los únicos que entran en lo de ciencia sin moral, me parece. O Humanidad. sea, Sin amor. perdón. Yo creo que aquí unos importantes que mucha gente no considera es cuando se utilizan poblaciones de tercer mundo para realizar pruebas en medicamentos. Y yo me acuerdo, hay un documental, de hecho, si les interesa, se llama El sexo en pocas palabras. Y son varios episodios y te explican diferentes aspectos de la sexualidad y en una entra la parte de anticonceptivos. Y ponen el caso de todas estas poblaciones a las que se les regalaron anticonceptivos, obviamente poblaciones de escasos recursos, que sí era un problema la cantidad de niños que estaban naciendo, pues porque no había para mantenerlos. Y ya saben, ¿no? La farmacéutica llega a iluminarles el mundo y les da estos anticonceptivos. Lo que no se les explicó era que estas personas, estas mujeres eran sujetos prueba y todavía, o sea, este medicamento tenía muchísimas fallas. Entonces, ¿cuántas mujeres no fallecieron probando este producto que les vendieron como algo
milagroso o cuántas no sufrieron hemorragias. Es como, ahí se le tiene que avisar al individuo, pero ¿qué pasa cuando el gobierno lo aprueba? O sea, de farmacéuticas extranjeras, porque este país tiene problemas en su población, entonces ni siquiera les explico los riesgos y denle el medicamento a todos. Pues se relaciona con lo de Ahí dijiste política sin tres, ¿no? principio, ¿no? Política sin principio, negocio sin moral y obviamente ciencia sin amor a la humanidad. Por ejemplo, ahorita muchos dirían, ay, no, pues ahorita con la vacuna del COVID, ¿no? Algunas, sobre todo la China, está haciendo experimentación, está en una etapa, pero a ti te avisan, si quieres entrar como sujeto de prueba, está perfecto, te vamos a dar estos parámetros, te vamos a estar llamando, vas a estar bajo observación. Tú decides formar parte de esta experimentación en la vacuna, pero pues porque tú decides ser parte, pero sí, en lo que tú mencionas, Mike, definitivamente es indignante. Eh, ¿Cómo se le llama eso? Eugenesia, no estoy segura, No sé, la verdad. porque justamente va parte en que se le decide quitar la posibilidad de tener descendencia a sociedades específicas. En este aspecto, pues decías que eran de bajos recursos. Me recuerda mucho a cuando también se le dieron leche que fue sacada de cerca de Chernobyl. La vendieron barata, recorrió el mundo y le dieron aquí en México a mujeres de pueblos indígenas. Obviamente generó esterilización, pero obviamente ellas no sabían nada de la leche que daba el gobierno, como estaba barata, como la sacaron de esta parte de Ucrania, estaba muy barata, entonces por eso se la dieron, y esa leche solamente le llega a las personas, pueblos indígenas o otro tipo de poblaciones de bajos recursos, entonces no les interesa realmente lo que pasa. Y pues muchos dirían perfecto, en ese aspecto clasista de pues, menos, tristemente así muchas personas piensan, de menos pobres. En el caso de la medicina, yo creo que yo no estoy tan en contra de que experimenten con animales si se trata de vacunas, pero, por ejemplo, marcas de maquillaje que experimentan con animales, ahí sí digo, no manches. O sea, ahí sí no hay excusa. O sea, no, sí puedes conseguir a gente que quiera probarse cosas en la piel, no es tan difícil, es menos riesgoso que personas que alguien se inyecte algo que no sabe si te va a matar o no, ¿sabes? Sí. En ese caso sí. Y también lo veía por la parte de, pues, la ciencia que crea como armas. Se me ocurre como las armas nucleares, que no piensan en cómo va a afectar a la humanidad. Sí, pues como menciona Fati, Chernobyl, o sea, ya Sí. vimos lo que pasó ahí. Sí, como que siempre existen los Sí, riesgos cuando se prueba algo, pero no sé si son muy positivos o que esto no va a pasar, que al final terminan afectando toda una población, o qué pasa ahí, o igual y si es mayor el interés económico. es que desde que se está en ese proceso de inventiva, de creación, ¿con qué propósito lo estás haciendo? Y definitivamente todo el aspecto de tecnología militar, que es ciencia, pues generó que no era para beneficio de unas personas, era para destruir a las personas, no era solo defensa, era destrucción. Y eso es lo que generó la bomba atómica y ahorita las bombas nucleares. De hecho, por ahí lo leí muy rápido, nunca pude profundizar en el tema, pero al parecer durante la Guerra Fría, que estaban en estas pruebas nucleares, sabemos que Estados Unidos lo hizo mucho en Nuevo México, pero del otro lado también la Unión Soviética lo llegó a hacer cerca de poblaciones que nada tenían que, hacer, que tenían que ver y no les importó, dijeron, es una población más de toda esta Unión Soviética, hicieron sus pruebas ahí. Lo mismo Estados Unidos, lo mandó a hacer en islas que estaban todavía habitadas y pues no les importó y pues justamente estudiar y analizar y observar qué clase de consecuencias generaban en esa arma. Y eso obviamente pues, no tiene nada que ver con ciencia, con amor a la humanidad, porque fueron armas hechas para destruir, no para defensa. Sí, yo regresando un poco al tema de las vacunas, de hecho yo no estaba enterada hasta que ya ven que salió todo este rollo de cuál vacuna es segura para el coronavirus. Y ahorita está el dilema entre la de Pfizer y la Sputnik, me parece. Y yo no sabía de Pfizer, o sea, yo lo que escuchaba era que es muy confiable y lo que sea, hasta que me enteré del caso dice que en 1996 hubo una epidemia de meningitis en el estado nigeriano de
mexicano, me parece. No estoy segura, pero fue Nigeria. Entonces dice que la farmacéutica aprovechó, de acuerdo al el país, dice que la farmacéutica aprovechó la epidemia para experimentar en 200 niños enfermos un fármaco en desarrollo sin tener los permisos del Comité Ético Nigeriano y sin informar a las familias. Y bueno, esto fue un desastre porque de los niños que participaron involuntariamente en el ensayo, 11 murieron y muchos sufrieron sordera, ceguera, parálisis cerebral y otras malformaciones. Entonces ahí fue cuando me hizo dudar un poco de Pfizer, así como, ¿qué tan ético es esto y todo lo que está sucediendo alrededor de la vacuna? O sea, son más intereses, pues sí, la verdad es que todo lo que escucho sobre esto son más intereses políticos que realmente de cómo funciona la vacuna. De hecho, en el caso de Pfizer también tiene como muchos ahí comentarios sobre, y ese es el punto, yo lo desconozco ahí, quizá incluso tu hermano nos podría apoyar por el área que maneja, pero las células madre, ¿no? O sea, no sé exactamente cómo sea eso. Yo sé que es una buena fuente de vida y de campo de investigación muy prolífico, pero en cuanto a la procedencia de las células madre, no lo sé. Digo, ahí es como algo que no sé qué tan adecuado está en mi comentario, pero me recuerda un poco con lo que tú mencionaste en sí de la empresa. Pfizer es la que está manejando el empleo de células madre. Sí, de hecho no creo que sea exclusivo de Pfizer estas acciones. Yo creo que hay muchas que lo hacen, simplemente no nos enteramos. Pero aún así, no sé, o sea, lo que decía Fer, hay muchas personas que yo creo que se pueden ofrecer de voluntariado, de voluntarios para aplicar estas vacunas. O sea, si estás en el riesgo ahorita con lo del COVID, ¿cuántas personas nos estaban ofreciendo de, pero ya inyectenme, ¿no? O sea, yo me ofrezco como voluntario, pero ya. Entonces yo creo que sí se puede conseguir personas. En este caso se me hizo muy injusto porque pues son niños. Es como no tienes permiso de nadie y les estás jodiendo la vida, pero pues bueno, así funciona, supongo. Sí, me da coraje que experimenten con personas que no tienen los recursos necesarios como para poder investigar y ver a ver en qué me estoy metiendo, ¿sabes? O sea, como que se aprovechan de la situación, eso es lo que a mí me da coraje. Pero bueno, si quieren, Entonces, quieren, ajá, ajá, iba a decir que si quieren hablar de la religiosidad sin sacrificio o el conocimiento sin carácter. Creo que va se me más... antojaba conocimiento sin carácter. Sí, ese. ¿Perdón? Ok. No, de acuerdo contigo, Fati, de conocimiento sin carácter. Y yo lo veía como todas las personas, o sea, todo lo que nos enseñan en la escuela, pero no nos enseñan básicamente a ser buenas personas. Sí. No nos enseñan lo básico, o sea, lo que decía antes, educación financiera, o sea, sales de la universidad y luego es, consíguete un trabajo en tal lado, o sea, no es como ni siquiera emprende algo, es Sí. salte y ve a trabajar para otra persona y ahí lo aprenderás. Pero pues no, muchas veces te quedas en la nada de no sé ni qué tengo que hacer ahora, o todo lo que aprendiste, ¿no? Materias de relleno, que es como, ¿y esto cuándo lo voy a aplicar o cómo me va a servir? O sea, yo creo que muchas veces se aprende más en la calle, o sea, pues sí, haciendo las cosas que realmente en la universidad o en la escuela. Pues sí, porque al final, o sea, lo que hace que un país funcione desde mi punto de vista son el tipo de personas que con las que tiene, o sea, las que tienen, ¿no? No tanto qué tanto saben las personas, sino cómo se comportan entre sí. Y si estás lleno de, perdón que lo diga, pero si estás lleno de uruñuelas en México, pues cómo estaríamos, imagínate. Yo lo veía mucho, y eso es algo que de hecho como que podría ser un poco raro o diferente. Yo lo veía mucho a la excesiva relativización de todo, porque actualmente es como de, todo es muy relativo, todo es como de, sí, no, no juzgues. Eso es lo clásico, es la tolerancia excesiva que al final no nos hace realmente acatar cierta responsabilidad, ¿no? Como es esto de placer sin conciencia, cuánto realmente nuestro conocimiento no tiene carácter. Incluso, ¿no? La doble moral que vemos en todos lados en las redes sociales, ¿no? Nos gusta tener likes, nos gusta ser vistos, nos gusta ser leídos, pero realmente cuánto de eso lo llevamos a la realidad, ¿no? O sea, tenemos una relativización en todo. Entonces, como que al final surge una empatía que al final, como digo, un placer sin conciencia, todo no tiene nada. Volviendo a cómo surgen estos pecados por parte de Gandhi, pues era justamente la crítica a la desigualdad que hay, ¿no? Y cómo es que
evita y estanca el desarrollo de las poblaciones. O sea, realmente aquí como es que nuestra relativización al final no nos genera tomar parte o tomar acción, que no simplemente sea una crítica subjetiva y superficial, porque nunca aterrizas en nada. O sea, tú te refieres, Fati, a no aplicar lo que aprendiste, o sea, simplemente juzgar sin aplicar. Digamos que al final ese juicio no te lleve a nada. Digo, es como relativizarlo también mucho. Digo, en las redes sociales es muy básico, ¿no? La que ustedes quieren es decir una cara, expresarnos, condenarlo todo, lo que decíamos. Ay, no, es que ¿por qué las vacunas fueron hechas con animalitos, esos de malas personas? Pero al final tú tienes esa vacuna y tú quieres la vacuna, ¿no? Entonces, como, no tienes como el juicio adecuado para la situación, porque todo está tan relativizado, no tienes el verdadero carácter para llevarlo a la realidad o para proponer algo. Por eso que para mí, conocimiento sin carácter, pues justamente, ¿de qué te sirve tener todo eso? ¿De qué te sirve haber ido a la universidad? Si al final tú no decides sobre ti mismo, no tienes la responsabilidad, no tienes la conciencia en todas tus acciones, lo que decías, May, ¿no? Pues es que al final tú eres el que compras, tú eres esto, exacto, porque no tienes el carácter para decidir a pesar de que tienes la posibilidad de conocerlo. Tienes internet, fuiste a la universidad, tienes el acceso al conocimiento en una biblioteca, etcétera, ¿no? Entonces, al final, entonces, ¿por qué no lo estás tomando? No tienes esa parte importante, ¿no? ¿Por qué no estás teniendo la conciencia en lo que haces? Sí, ¿de qué sirve que sepas todo lo que sabes si no sabes tomar buenas decisiones? O al menos intentarlo, ¿no? O sea, Ujú. sabemos, no estamos diciendo que todo lo que hagamos va a ser perfecto, pero lo intentas. Pero simplemente juicias, simplemente le echas la culpa, ¿no? De que es que la política sin principios, el gobierno siempre echándole la culpa, en los negocios inmorales, que la empresa vino y nos explotó. Al final tú también tienes una gran parte importante de poder cambiarlo. Y tiene, como digo, si tienes internet, puedes investigarlo, podemos hacerlo, puedes discutirlo, pero si tienes conocimiento sin carácter, al final de nada sirve. Eso Sí, me recuerda un poco algo que pasó aquí. Bueno, no sé si tiene que ver mucho con la parte de conocimiento en cuestión de educación universitaria o algo así, pero cerca de mi colonia, una colonia vecina, tenemos un problema de gatos. Aquí ya se hizo nido de gatos, o sea, en verdad, pero hay cantidades y hay terrenos baldíos, ¿no? El problema fue que la gente los empezó a alimentar, se empezaron a reproducir y hay muchísimos gatos. No solo aplica con los gatos, o sea, sucede con absolutamente todo, ¿no? Me acuerdo que en México hubo un problema con unos loros, pero bueno, esa es otra historia. El punto es que sí se levantó un reporte en los jefes, no sé cómo se dice, jefes de colonia, el comité. Cada lugar tiene un comité y a él le reportas todo lo que está pasando y ellos se hacen cargo. Para eso están. Pero no sé bien qué pasó ahí. El punto es que los dueños del terreno baldío se les hizo más fácil envenenar a todos esos gatos que llamar a una asociación que se hiciera cargo de ellos. Yo sé que o sea, yo entiendo ambas posturas de es un problema que haya tantos gatos aquí, también es un problema que no quieran llamar a control animal, ¿no? Porque realmente se ha hecho una plaga. Pero no sé si esa fue la mejor forma de manejar una situación, o sea, pues es que no llegas a envenenar a tantos animalitos, o sea, es una forma muy cruel de lidiar con eso, pero también fue como, ¿y qué hizo la Junta de Colonos? O sea, porque el reporte estaba desde hace muchísimo tiempo, es como, te quejas ahorita que ya pasó, pero, o sea, y cuando este problema apenas estaba iniciando y se reportó, como qué hizo toda la comunidad o qué hizo la Junta de Colonos. Y es como, ok, está bien, ya pasó este problema, ¿qué vas a hacer ahora? O sea, sigue habiendo un problema de gatos, no se acabó con solo suena feo decirlo, pero con esta tanda de gatos que mataron, todavía hay muchísimos. Ya que viste que los envenenaron, entonces ahora sí vas a llamar a control animal o alguna institución que puede esterilizarlos, o sea, como tú como ciudadano, ¿qué vas a hacer? En lugar de quejarte en redes sociales porque mataron a tantos gatos, pero no estás poniendo en acción un plan para controlar esta situación. sí, en ese caso las personas no tenían, bueno, las personas que mataron, envenenaron a los gatos no tenían
humanidad. Y luego, por el otro lado, como dices, o sea, no tienen el carácter que se requiere como para poder resolver este tipo de problemas. Y eso que pues tenían toda la información que necesitaban para pensar en un plan. No creo que haya sido tan difícil idear uno. O sea, si yo me pongo a pensar ahorita en media hora, yo creo que saco uno. Algo Pero tan sencillo, ¿no? Adoptar un gato. O sí, sea, ok, campañas de no quiero adopción. salvarlos, adopto a tres. O busco amiguitos, me los llevo a otro lado, los busco que alguien los adopte. Los esterilizo y los llevo a casitas donde sí los quieran. Ujú. Pero nadie al final toma acción. Sí, es Y eso como es todas parte. estas personas que ponen en Facebook, ay, ayúdame, por favor, este perrito de la calle necesita que lo adopten. ¿Por qué tú no, o sea, no te estoy diciendo que te quedes con él, pero por qué tú no lo recoges, lo llevas a que lo vacunen, lo desparasiten, o sea, que esté todo listo para que sea mucho más fácil para que otra persona diga, ok, sí, lo voy a adoptar? Porque mucha gente luego dice, no, pues es que es mucha responsabilidad, lo tengo que llevar al veterinario y así, pero cuando tú se los pones de forma más fácil, pues ya tienen, o sea, ya es más fácil que tomen la decisión de sí adoptar a un animal. O igual, ¿no? Si estás criticando, entonces, si no vas a tomar responsabilidad de tomar parte, ¿por qué lo criticas si no fuiste parte de la solución? Sí, claro. Es como digo, esa doble moral que es muy común actualmente y la verdad es que cualquiera puede caer en el juego de ser doble moralista, porque nos encanta, como digo, ser leídos, nos gusta ser vistos, pero al final, pues, ¿qué tanto de nosotros también no somos parte de, o sea, nuestro conocimiento no tiene el carácter para realmente hacer algo bien? Algo que me choca es el activismo social en las redes sociales. Híjole, lo veo con todo esto de lo de las mujeres, los feminicidios, y digo, o sea, qué bueno que se esté enterando la gente, pero ¿cómo estás ayudando? O sea, yo no te veo que estés yendo a algún centro para ayudar a las mujeres o que estés generando recursos para ayudar a esas mujeres. O sea, yo no, o sea, a mucha gente lee esas historias y dice, no, pues sí, qué feo, pero vivimos en esa realidad y ni modo. Sí, tener como un plan de acción, no solo compartir la información y ver qué está pasando, porque es lo que pasa, ¿no? Te terminas amargando la vida porque no pasa nada en este país, nadie hace nada y es como, bueno, tú ya lo leíste, ¿tú qué estás haciendo? O Sí. sea, igual y así como usas las redes sociales para decir lo que pasó, pues inicia un movimiento, o sea, que se apoyen, que lo que tú decías, pero no, o sea, que surjan grupos que en verdad apoyen y no solamente publicar información por publicar. Sí, y eso se relaciona con el otro de religión sin sacrificio o algo así, ¿no? De que muchas personas dicen, no, es que, por ejemplo, el catolicismo, no, no, es que la Biblia dice esto y hay que ser así, pero entonces, ¿por qué tú no eres una buena persona? ¿Por qué tú criticas a los homosexuales que se casen? ¿O por qué criticas que las mujeres tengan el derecho a decidir si abortan o no? O sea, es como, pues como que un poquito de lógica, ¿no? De conciencia. A Sí, mí nos falta mucho realmente conocer la realidad, ¿no? Las implicaciones de todo, porque por eso se nos hace tan fácil decir, pues haz esto, haz lo otro. Como, el privilegio, ¿no? Que lo mencionábamos al inicio, ¿no? Tú no sabes realmente todo el contexto de este problema, ¿no? pues como decías, Fati, al igual que la Constitución, igual y deberían de actualizar la Biblia. No Vamos a por traer de más, vuelta a todos. pero es que conozco a mucha gente que se respalda en la Biblia diciendo que no es natural que dos hombres o dos mujeres se junten. Y la cuestión de adopción, que, o sea, dentro de mi familia yo lo escucho de, no, eso no está bien, que parejas del mismo sexo adopten. Y luego está la otra parte cuando en verdad te toca trabajar con niños que están en esa situación, que les importa poco si eres soltero, si eres casado, si no tienes un peso, neta, en verdad me tocó escuchar de, adóptame, yo trabajo para ti, y era como de, no, 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 no se trata de eso, o sea, simplemente yo no puedo adoptar porque yo no tengo los recursos para mantenerte y aparte, no he hecho nada de mi vida, ¿no? Pero sí hay mucha gente que quiere adoptar, o sea, personas del mismo sexo que créeme que a esos niños no les va a importar, o sea, lo que quieren es salir de ahí y que alguien les dé amor, o sea, que se preocupe por ellos y pues sí, que les ponga atención. Entonces, en esa parte yo sí es un punto en el que estoy muy molesta de que pongan ese argumento de que no está prohibido que dos personas del mismo sexo adopten cuando te juro que a esos niños les importaría poco. Y aparte también lo ligo con lo de
placer sin conciencia, porque tener un hijo Sí. contamina mucho. Y hay muchos niños que ya existen, que ya nacieron, que no tienen una familia, pero tú decidiste tener tu propio hijo y a la chingada todo lo demás, ¿no? Igual hay que tener cuidado con ese juicio que acabas de hacer, Fer, porque para muchos lo llamarían ecofascismo, porque Bueno, dicen, ay, es que los pobres no deben tener hijos. Eso es lo más clasista que podría una persona pensar, porque es de, ok, entonces el pobre tiene la culpa de la sobreexplotación y la contaminación, porque al Pero creo final, que el PER no se refiere a los pobres, o sea, se refiere a la gente que tiene hijos sin pensar en las consecuencias, o sea que... sí, sí, no, sí, entendí esa parte, pero nada más cuidado porque muchos podrían pensarlo así. No, no digo que Fer lo haya pensado, pero esas palabras podrían pensarse y alguien va a decir, sí, sí, es que los pobres no deben tener hijos. Y, no, yo me refiero a gente como nosotros que sabemos perfectamente bien lo que significa tener un hijo y cómo va a afectar al mundo y decidimos hacerlo de todas formas. y no creo que sea como tal que, bueno, yo también quisiera endulzar un poco las palabras porque no es tanto como el potencial peligroso y de dinamita que puede llevar a un niño, sino más bien el que una vida, como lo hemos estado manejando, la vida se cultiva y la vida se disciplina, se hace la conciencia, la responsabilidad. No es nada más traer un hijo porque quisiste tener un hijo, porque querías casi casi una mascota, ¿no? O sea, un niño es una mascota al inicio, entonces ahí lo andas moviendo. Ese niño va a tener una conciencia propia, una personalidad propia y tú tienes que alentar esa personalidad, no vas a hacerlo tú, yo chiquito. Es una persona individual, es un otro. No es tu mascota para que puedas ahí tenerlo de compañía cuando seas viejo. Es una persona, no es una mascota. Sí. Yo creo que es una de las razones por las que yo no quiero hijos, o sea, lo pienso a nivel personal, estoy preparada, o sea, alguna vez voy a estar preparada para tener un hijo o le voy a llenar de mis traumas y mis propias fobias, o sea, ¿qué voy a hacer con esta persona? Así Exacto. que no, yo no voy a tener hijos. Sí, ¿cuántas veces sembramos en el niño, así como con tu hijo, tus propios odios? Y eso obviamente le hace un mal horrible. Le dices, no, tienes que odiar a esto, tienes que no hablar esto, tienes que decir esto. Eso obviamente requiere justamente lo que decías, ahora sí, Fer, lo que dices, placer sin conciencia, el solamente engendrar, cuando es cultivar. Ujú. Y obviamente pudimos llegar al final. Nos tardamos un poquito más de la hora, pero realmente creo que quedamos en buen tiempo, considerando que eran 7 cosas, 7 puntos a discutir, y más porque esto era picando ideas, solamente para poder traer cosas a la mesa, y no se espanten, ninguna aquí salió enojada. No. Es parte de esta dinámica que queremos traer. Si les gustó, pues igual tráiganos un tema picante y nosotros aquí lo pondremos para picar ideas. Tenemos que pensar en temas que nos hagan, que tal vez no pensemos igual todas y ver cómo nos va con eso. Pero bueno, Igual los invitamos a que nos sigan a todas las plataformas de podcast. Pero puedes decirnos dónde nos pueden encontrar. estamos en Spotify, Google Podcast, una plataforma que se llama Radio Public. Estamos también en Apple Podcast. Creo que esas son las principales. Pero de todas maneras compartimos el vínculo de Anchor y cuando le hacen clic ahí pueden escoger en qué plataforma nos pueden escuchar. Recuerden seguirnos en Facebook. Siempre estamos dando los links cuando subimos contenido nuevo al canal de YouTube. Y también si llega alguna situación que queramos compartirlo, pues también ahí van a encontrar información ligera e importante para nosotras. Igual pueden ahí seguir el arte de Mai, porque Mai sabe hacer cosas bonitas, así que también no olviden darnos like, suscribirse y darnos reproducciones en las plataformas de podcast. Pues muchas gracias. Esto fue Picando Impronta. ideas. Sí. Bueno, adiós. Bye.